Estamos aquí compareciendo con el informe completo de las últimas 24 horas que nos han resultado de verdad calamitosas en términos de afectaciones por lluvias, sobre todo en el departamento de Managua, aunque también tenemos afectaciones en todo el país, pero comparado con la situación que se nos ha creado en Managua, de verdad es, aunque sabemos, y quiero reiterar que para cada familia que sufre una calamidad, el hecho de verse desplazados de sus viviendas, el hecho de ver sus viviendas inundadas, invadidas de agua, de lodo, es una desgracia. La situación de Managua en particular en este momento es motivo de preocupación de todos, de nuestro presidente, sobre todo, que nos ha orientado comparecer y presentarles a ustedes el estado de situación del departamento de Managua y ha orientado también, y quizás es bueno que empecemos por ahí, al doctor Guillermo González, coordinador del SINAPRED, ha orientado preparar un decreto para declarar alerta máxima en el departamento de Managua. Esto nos obliga a todos a tomar medidas. Y reitero que estas comparecencias no son solo para presentar un estado de situación en términos de las calamidades que vivimos, que conocemos, que estamos compartiendo además por las redes sociales. Ayer estuvieron muy activos los muchachos de la juventud, de la red de comunicadores, compartiendo la vivencia de familias de Managua en distintos puntos del departamento de Managua. También tuvimos hace unos días una situación extrema en Matiare, por ejemplo, y la vimos reflejada en las redes sociales, en las redes de comunicadores. Así que sabemos lo que estamos viviendo y nuestro presidente nos ha orientado a tomar medidas para extremar los cuidados. Es decir, vivimos en una ciudad, vivimos en un municipio, vivimos en un departamento de alta vulnerabilidad, sobre todo en este momento del año frente a la lluvia. Sabemos también que el clima es inestable, sabemos que en unas semanas podríamos estarnos planteando un escenario de sequía, todo eso lo sabemos y también tenemos planes que hemos estado compartiendo con ustedes, planes para enfrentar la posible falta de agua potable, por ejemplo, en muchos municipios del país, un plan que se ha venido trabajando con las municipalidades, con ENACAL. Estamos enfrentando una situación crítica en relación a las lluvias. Estamos preparándonos para un simulacro nacional que esperamos poder mover un poco porque creemos que estamos viviendo una realidad, no solo un ejercicio, sino una realidad tan dramática. Adelante, Marcio, pase adelante, siéntese, por favor, compañero Marcio Vaca del INETER. Tan dramática, una realidad tan dramática que podemos esperar unos días para realizar un simulacro que no solo nos profundiza la preparación frente a situaciones como esta, sino también frente a sismos. Nuestra capital es vulnerable frente a sismos, frente a lluvias, frente a sequías también. Sabemos que hay cantidad de asentamientos humanos, de barrios de Managua que tienen problemas de agua potable y tenemos que enfrentar todos estos problemas con planes inmediatos y planes progresivos, porque es la única manera de empeñarnos y comprometernos seriamente en las soluciones. Entonces, por un lado está el decreto de alerta máxima para el departamento de Managua y tal vez al final lo lea entonces, doctor, para un poco en el primer momento dar a conocer las afectaciones solo de las últimas 24 horas en el departamento de Managua, donde tenemos la situación más seria, y en todo el país, sin subestimar lo difícil que es para cualquier familia en cualquier parte. Solo en una comunidad de La Paz Centro teníamos 90 viviendas anegadas la noche de ayer y también estábamos acompañando solidariamente a esta familia. O sea que para todos es muy complejo, es muy difícil, pero de verdad se vivió un drama en Managua. ¿Cuál es la preocupación? Que nos llueve, como decíamos,
hace rato a través de la nueva radio ya, nos llueve tanto en tan poco tiempo y cada vez que llueve se nos va agravando la situación. Eso es importante que lo tomemos en cuenta cuando enfrentamos el problema propio en nuestra vivienda. Cada uno de nosotros tiene algún nivel de afectación porque creo que no hay casa en Managua que no tenga problemas. Ayer compartía con un compañero que me decía, hace 2 años terminé de construir mi casa, 1 año pasamos sin problema y ahora toda se pasa. Entonces, la verdad, uno está enfrentando esta o tal otra situación, pero hay gente que está mucho peor. Y tenemos por principio, por manera de ser, por identidad, la solidaridad cristiana. Cuando estamos enfrentando nuestros problemas particulares, pensar también en quienes están enfrentando problemas mayores y encontrar la manera de atravesar juntos estas circunstancias difíciles, en cristianismo, en socialismo, en solidaridad. Entonces, en primer lugar, destacar aquí que en todo momento nuestro presidente ha estado pendiente de estas situaciones y orientándonos la búsqueda de soluciones permanentes. Para las familias, por ejemplo, que están pasando una situación extrema creo que son más de 25 viviendas aquí en las casas para el pueblo, encontrar una solución permanente. Y para las familias que corren riesgo serio, también soluciones, por un lado, transitorias, los albergues cuando son necesarios. Tenemos ya una cantidad de familias albergadas. A ver, teníamos aquí 10 albergadas y 82 en proceso de evacuación transitorio hacia albergues, mientras procuramos la solución permanente que nuestro presidente se ha comprometido a garantizar. Perdimos un niño ayer, cuando Fidel me lo comunicó, ayer por la noche, uno dice, bueno, ¿qué está haciendo un niño? Trabajando, con un carretón de caballos, con su hermanito. Ayer en el barrio Blanca Segovia del Distrito 5, aquí está la compañera Giomar, que es la secretaria política del Distrito 5. El muchachito regresaba, no tenía mamá, vive con su papá, con su abuelita. Y bueno, el mayor de 14 años se salvó, el carretón fue arrastrado. Y el niño Junior José Sevilla, de 11 años, perdió la vida, cayendo al cauce. Al ser arrastrado por la corriente, ellos creyeron que podían pasar y eso es lo peligroso. Por eso nosotros siempre alertamos cuando están esas correntadas, que recordábamos con el doctor González esta mañana, la gente llamaba antes avenidas, las avenidas de agua, decía la gente cuando yo era niña. Me decía el doctor, cuando yo venía de Mazatepe, me estaba contando, narrando, parecía un playón, Managua. Esas eran palabras que uno usaba antes, un playón, pero son playones en muchos lugares y son peligrosos. Y nos aventuramos a pasar creyendo que podemos. Son engañosas las aguas. Hemos perdido muchos hermanos y hermanas porque creemos que podemos pasar las corrientes o los ríos. Perdimos mi hermanito Junior José Sevilla de 11 años, trabajando. Dos niños que se dedicaban a trasladar chatarra, basura, cualquier cosa que les diera el alimento, el pan nuestro de cada día, trabajo digno, al fin y al cabo. Pero bueno, nosotros quisiéramos que los niños estudiaran y no trabajáramos, algún día no trabajaran, algún día los niños van a poder dedicarse solo a estudiar como realmente merecen. Para eso debemos seguir construyendo el porvenir. Barrios afectados en Managua, 90. Viviendas afectadas, 2.521, pero faltan por contabilizar. Esta mañana Fidel me compartía que cree que tenemos más de 3.000 viviendas afectadas en Managua nada más. Después vamos a hacer el consolidado nacional. Anegadas 2.487, con distintos niveles de afectación. Hay viviendas que quedaron seriamente afectadas. Semidestruidas 7, destruidas 4. En riesgo de derrumbe 23, que son las que estamos evacuando. Algunas evacuadas ya. Personas afectadas, estamos hablando de solo las últimas 24 horas. 13.865. Evacuadas 10, 82 en proceso de evacuación. Queremos
enfatizar en el trabajo conjunto que hemos desarrollado desde el SINAPRED, el doctor González ahí prácticamente toda la noche con la compañera Xochitl en comunicación permanente, también la compañera Praxis Pineda, SINAPRED, el compañero Fidel recorriendo Managua, la policía de Managua, la policía de tránsito, el comisionado Díaz, todos los puestos de mando distritales activados, está el comisionado Luis Landero en representación de nuestros hermanos de la Dirección Nacional de Bomberos, del Ministerio de Gobernación, trabajando juntos como un solo equipo, buscando cómo aliviar la situación compleja que se nos creó también en términos de la vialidad, porque se nos atascó toda la carretera norte, hasta esta madrugada empezábamos a poder movilizarnos y en un momento que teníamos centenares de vehículos atascados, buscando cómo transitar hacia un lado o hacia otro de la carretera norte. Tenemos aquí el detalle por distrito, pero no queremos subestimar también la situación en el resto del país, donde se nos plantean afectaciones en León, La Paz Centro fundamentalmente, en otros municipios de Managua, Ticuantepe, Tipitapa, Matiares, Ciudad Sandín, en León, La Paz Centro, en Matagalpa, Sébaco, Mutmuymuy, en Ocotali, El Jícaro, Nueva Segovia, Jalapa también, Santa María también de Nueva Segovia, Somoto y Alahuina, Telpaneca, Madrid, San Juan del Limay, Estelí. Ahí estuvimos, ayer informábamos que cada vez que crece el río, pues la población permanece desconectada por algunas horas y el comandante Daniel tiene el compromiso con el pueblo de Limay, con las familias de Limay, de garantizar la carretera, los tramos que faltan, con la rapidez necesaria, un desafío que tenemos pendiente y un compromiso en cumplimiento. Luego tenemos Estelí municipio, Masaya, Niquinomo, Catarina, todo el departamento de Masaya, Jinotepe, Dolores y San Marcos en Carazo. Familias afectadas en total 2.789. 3.315 con el último dato. Estamos actualizándonos, el doctor nos reporta de los puestos de mando 3.315. Entonces el número de personas afectadas varía, doctor. 18.005, pero 24 horas, compañero. Mañana vamos a estar explicando el consolidado. Dios mediante nos trate la lluvia hoy mejor. Qué bueno que es que llueva para los cultivos. Qué dañino que es cuando tenemos tanta fragilidad. Así que tenemos que ver, por un lado, la bendición de la lluvia para sembrar, para cosechar, para alimentarnos, para exportar, pero también las desgracias, las calamidades y el sufrimiento de muchos hermanos. Ahí estamos reponiendo también viviendas, porque tenemos que trabajar en más casas solidarias en Managua, a lo inmediato. Y en otros lugares, no solo en Managua, donde se destruye una vivienda, ahí tenemos que llegar con el programa de casas solidarias que orienta nuestro presidente, el comandante Daniel. Tenemos también afectaciones en los centros de salud, unidades de salud, centro de salud de Dolores completamente inundado, Jalapa también en Teotecacinte, inundaciones en el centro de salud, y tenemos también La Mascota, filtraciones, Hospital Primario de San Francisco Libre también, una situación que estamos atendiendo, y el Hospital Manolo Morales, que se quedó por algunas horas sin energía eléctrica, pero continuó funcionando con la planta de emergencia. Inundaciones en el Hospital Primario de Nandaime. Y bueno, todo esto es lo que nos deja a nosotros como enseñanza, como aprendizaje, que tenemos que fortalecer todavía más la capacitación, doctor, para poder enfrentar, como bien dice usted, desde la comunidad en el primer momento, toda la atención
de emergencia, atención primaria, y no solo en los centros de salud, atención primaria, sino capacitarnos para atender incluso con primeros auxilios a la familia cuando quedamos incomunicados en algún momento, porque hay lugares donde quedamos incomunicados. Ayer mismo en Managua era difícil llegar de un punto a otro, y estas son situaciones que se van a seguir dando si nos sigue lloviendo de esta manera. Compañero Fidel trae a presentar algunas propuestas de acciones que ha orientado nuestro comandante para realizar de inmediato con el respaldo de la presidencia y el trabajo de la alcaldía de Managua. No sé si empezar por ahí y finalizar con el decreto. Empecemos por la presentación de las obras que nos orientó nuestro comandante. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañero. Realmente la situación, como lo ha explicado la compañera, fue realmente dramática, sobre todo en ese grupo de barrios que se concentran en los distritos 6 y 7. Eso lo conocemos como la subcuenca 3 de la ciudad de Managua, donde está el distrito 5, que está en la parte más alta, todo lo que es carretera Masaya, y después baja hacia Sabana Grande, Veracruz, Rajagüita, hasta completar en el lago de Managua. Problema de fondo que en esa gran franja donde viven 250.000 personas en Managua, solamente tenemos dos cauces que desbordan al lago. Uno que es el cauce 31 de diciembre y otro que es el cauce El Borbollón. Una franja de 3 kilómetros de ancho con un poco más de 40.000 casas a lo largo de toda esa franja, solamente tiene dos cauces. Cauces que han permanecido más o menos en el nivel que han tenido los últimos 40 años. Realmente lo que se produce con una lluvia como la que tuvimos anoche, compañera, en el sector de Las Colinas, Marcio nos reportaba 200 milímetros en nuestra estación de Las Colinas, 200, eso es más de un barril de agua por cada metro cuadrado, y en el aeropuerto 160 y pico de milímetros, realmente fue muy, muy fuerte. Entonces, lo que necesitamos es... ¿Con qué se compara esa...? La lluvia del lunes pasado, que se movió más hacia el distrito 2 y el distrito 3, fue también de cerca de 200 milímetros. Realmente los compañeros han reportado que en los 40 años de registro todavía no hemos detectado una lluvia que se concentre en poco tiempo 200 milímetros. Y con 200, saturación. y ya con el acumulado que viene, ¿verdad? Ya tenemos en Managua más de 500 milímetros de acumulado en algunas zonas de Managua, ¿verdad? Normalmente en el mes de junio nos llueve entre 180 y 200 milímetros, o sea que la lluvia de ayer equivale a un mes de lluvia, más o menos en la norma histórica del mes de junio. Y ya en estos 10 días, 11 días que ya para junio. En una hora, en 2 horas, el acumulado de mayo. Y otras 2 horas el acumulado de junio, ¿verdad? O sea, 3 horas, digamos. O sea que realmente en estos 11 días nos ha llovido lo que llueve normalmente en 3, 4 meses de invierno o más, ¿verdad? Inclusive hay inviernos que todos los 6 meses de invierno nos llueve hasta por menos de 500 milímetros. En estos 11 días ya hemos sobrepasado esa norma. Realmente la situación es compleja, ¿no? Estamos hablando de 2 alcantarillas para 40.000 viviendas. Esas 2 alcantarillas, sí. ¿Para cuántas viviendas eran originalmente? Realmente esa era una zona hace 30 años prácticamente despoblada, ¿verdad? Sí. Prácticamente totalmente despoblada. Era unas comarcas de Sabana Grande, pues tendrían en ese momento 300, 400 casas. El sector de Veracruz, ¿verdad?, que tendría probablemente otras 300, 400 casas. O sea, prácticamente toda esa zona de Managua era despoblada. Eso es donde Managua ha crecido en los últimos 40 años, todo eso de manera desordenada, sin planificación, ¿verdad? La gente... también es una zona donde tenemos un rezago de infraestructura, ¿verdad? Es una zona baja, pobre, con deficiencias de servicios de agua, de luz. Entonces, por eso es que realmente los daños son mucho más marcados, ¿no? Realmente es una zona donde el crecimiento de los últimos 40 años ha sido impresionante. Entonces, tenemos esos dos cauces. Tenemos que retener aguas arriba, agua. Es la única medida que podemos hacer. Ya el cauce 31 de diciembre, con un préstamo del BID, se logró mejorar sustancialmente, y en esta lluvia, a pesar de la fuerza, en la zona de todo lo que es Laureles Norte y Laureles Sur, a lo largo del cauce, no tuvimos daño. Pero en el cauce del Borbollón, efectivamente, la lluvia
arrastró más de 100 árboles que habían a lo largo del lecho del cauce, y esos árboles llegaron al puente precisamente del Borbollón en la carretera norte. Todavía hasta hace unos minutos seguían trabajando, retirando los árboles de la vía para poder dejar que las aguas pasen. Eso generó una inmensa represa y nos provocó todas las inundaciones en Montefresco, La Maravilla, Santa Elena y todo el sector, pues que barrio Alexis Argüello, toda esa zona. De hecho, en esa zona tenemos más de 1.500 viviendas anegadas precisamente por todos esos estragos. Esas aguas vienen desde el sector de Nindirí. Recordemos que ahí hay una zona realmente de más de 500 manzanas de manizales que no están sembradas en este momento, entonces el agua en esos campos que están totalmente abiertos corre con una fuerza, ¿verdad? Y desbordó pues toda esa zona que hoy estamos padeciendo. La propuesta en concreto es construir una micropresa en el Borbollón, ampliar el puente que tenemos sobre la carretera norte. De hecho, hemos propuesto evacuar 34 familias que están cercanos al cauce para poder ampliar ese cauce. Esas 34 familias ya han accedido a ser evacuadas. Eso nos va a permitir ampliar el cauce del Borbollón después de la norte y lograr mejorar las condiciones de drenaje. La intención sería al menos triplicar el volumen de ese cauce. Realmente nuevos cauces en la zona es muy difícil porque tenemos, yo decía, 40.000 viviendas. Después tenemos el cauce en el Milagro de Dios, cerca del cementerio Milagro de Dios, hay una gran hondonada donde algunos empresarios privados han planteado nuevos desarrollos. Realmente no se debe permitir desarrollos en esa zona, hay una gran hondonada que lo que nos va a provocar es amplificar el daño. Ahí planteamos construir una nueva micropresa de regulación para que logramos retener la fuerza de las aguas en la parte alta. El tercero es en una micropresa en La Maravilla, todo el sector de La Maravilla, eso es en Sabana Grande propiamente. Ahí tenemos ha venido creciendo mucho lo que son parqueos de furgones, todo en el sector hay cerca de 5.000 furgones interactuando, eso es todo lo que es el tránsito pesado hacia Managua o desde Managua hacia los departamentos y hacia las fronteras del país. Ahí se requiere igualmente una micropresa que regule los flujos, que inclusive afecta o tiene potencialmente la afectación del aeropuerto. Y finalmente en el sector de Jayalía se construyó una micropresa en Los Gauchos que ha resultado insuficiente para el volumen de agua que hoy tenemos en Managua. Entonces, aguas arriba sobre ese mismo cauce, que es el cauce de los Duarte, construir una micropresa en el sector de Jayalía nos permitiría retener y reducir la vulnerabilidad que tenemos ya en Los Gauchos y en Tizcapa. Esos son como a grandes rasgos los principales aspectos y después la suma. Estoy segura que nuestro pueblo quiere saber cuándo, porque bueno, vamos a dar una lista de obras que tenemos que hacer. ¿Cuándo? Realmente hay algunas obras, compañeras, que se pueden hacer ahora y otras que requieren, la verdad, trabajarse en verano porque las condiciones más bien podrían poner en riesgo a las familias en este momento. En este momento planteamos lo que hemos trabajado en otros momentos con el doctor González, estabilizar cauces en este momento con gaviones, que son obras temporales, pero que en algunos casos nos han durado 3, 4 o hasta 5 años. Eso lo podemos hacer en invierno, el riesgo es mucho menor y nos va a permitir estar un poco más protegidos. Y las obras ya mayores, que son estas micropresas, empezarlas una vez que termine el invierno con el acompañamiento que el comandante nos ha planteado, que es indispensable para poder mejorar realmente todo lo que es esta zona de trabajo. Precisamente eso es lo que decía el comandante. Hay que explicarle a nuestro pueblo cuándo podemos empezar a trabajar, porque desgraciadamente, como ustedes bien saben, si tenemos goteras no las podemos reparar cuando está lloviendo. Hasta en eso, el tiempo no nos permite trabajar las soluciones desde ya, pero sí podemos aplicar planes de emergencia para empezar a trabajar estas soluciones permanentes en cuanto el tiempo nos permita. Ahora, esta serie de propuestas para soluciones inmediatas, tenemos que presentarles a ustedes un plan detallado en los próximos días. Ese sería el compromiso de esta comparecencia. En los próximos días ya un plan detallado con un mapa para que ustedes formalmente vean cuál es la situación que hace que Managua tenga que estar en alerta roja. Un mapa
de todas las vulnerabilidades que tenemos. Solo este detalle de zonas donde ahora hay 40.000 viviendas y antes no había nada, donde hemos crecido de manera desordenada, sin atender como tendríamos que haber atendido los temas de crecimiento poblacional. Todo eso tiene que llevarnos a la comprensión que tenemos una situación de alerta que debe de convocarnos a todos a prepararnos para enfrentar de la mejor manera posible los riesgos con los que vamos a tener que convivir por cierto tiempo. Por eso, soluciones que parecen como muy simples o muy elementales, por lo menos ayudan. Los sacos de arena, por ejemplo, son soluciones que tenemos que implementar para proteger a la familia, para proteger las cositas que la gente va comprando con mucho sacrificio. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? En primer lugar, conocer nuestros riesgos, conocer nuestras vulnerabilidades y aplicar lo que se pueda aplicar para protegernos en esta fase y sobre todo en esta semana en las que no sabemos, todo parece indicar que vamos a seguir teniendo estas descargas desmesuradas de agua por algunos días más. Después incluso podemos tener sequía, canícula prolongada, todo eso es previsible, es posible. Y como decíamos al inicio, por eso tenemos que estar preparados también para atender problemas de abastecimiento de agua potable. Tenemos que estar preparados para atender a productores que deben generar cosecha en un plancito que el comandante nos ha orientado, que tiene que ver con cómo acompañar a quienes están trabajando sus parcelas con las posibilidades del riego. Todo eso hay que verlo, aunque esté lloviendo a mares, porque de eso es que se trata, ser gobernantes responsables. El comandante está viendo esta situación que tenemos ahorita, calamidad por lluvia y al mismo tiempo preparándonos para otros escenarios. Así es que lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes en este momento, compañeros, es que estamos enfrentando con ustedes las dificultades, los desafíos, los retos, todos como equipo. Aquí destacar nuevamente esa coordinación sumamente efectiva, preciosa, diría yo, que tenemos con las instituciones del Estado nicaragüense, trabajando todos juntos. En esto tenemos también que incorporar el esfuerzo que hace todos los días la Defensa Civil desde el SINAPRED y en situaciones extremas. Por ejemplo, estábamos preparándonos para el simulacro, doctor, donde la Defensa Civil tiene un rol determinante, como de hecho tiene en la cotidianeidad, en la atención a todas las familias que estamos desplazando, que estamos movilizando, que debemos proteger al trasladarlas a lugares más seguros. Entonces, vamos a incluso esperar unos días para que ese simulacro atienda sobre todo los temas de inundación, tomando en cuenta este decreto que usted va a dar a conocer en estos momentos, doctor. Y si usted quiere también repetir todo lo que son sus recomendaciones, doctor, para Managua y los lugares donde tenemos crisis. En Ototal tenemos también a un compañero desaparecido que no hemos encontrado. ¿Tiene usted el nombre por ahí, doctor? Sí. Joel Antonio Cálix Arostegui, de 22 años. Parece haberse ido en un cauce en el barrio 19 de julio de Ocotal. Todavía no lo hemos encontrado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, compañera. Sí. Vamos a proceder a leer el decreto 01-2015, declaración de alerta roja. Por orientaciones del presidente de la República, comandante José Daniel Ortega Saavedra, las coordinaciones del SINAPRED, en uso de las facultades conferidas por la Ley 337, creadora del SINAPRED, y la Ley 863, informan a la población nicaragüense y a las instituciones miembros del Sistema Nacional que como consecuencia de las intensas lluvias ocurridas desde el 2 de junio, las que se produjeron con mayor intensidad el día 11 del presente mes, se han visto afectados una buena parte de barrios y comunidades de la ciudad y municipio del departamento de Managua, así como la infraestructura de comunicación, transporte y prestación de servicios básicos a la población.
Por otra parte, los pronósticos de INITER señalan que las lluvias van a continuar en las próximas horas y días, lo que podría agravar aún más la situación. Ante esta situación, se hace saber lo siguiente. Primero, se declara el estado de alerta roja en todos los municipios del departamento de Managua. Segundo, las codirecciones de SINAPRED, a través de sus delegados en los municipios del departamento de Managua, en coordinación con las comisiones de trabajo sectoriales, deben ejecutar los planes de respuesta, garantizando atención a la población en los territorios que se encuentran potencialmente afectados, manteniendo la comunicación constante sobre la situación. Tercero, que basado en lo anterior, se deben tomar las medidas extraordinarias en el ámbito de la administración de desastres, razón por la cual las estructuras del SINAPRED en su conjunto deben disponerse de la siguiente manera, y luego viene una serie de especificaciones cómo se debe hacer. Cuarto, recomendar a la población mantener la calma y estar atento a las informaciones y recomendaciones que emiten las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención para los Desastres y sus estructuras territoriales, el Ejército de Nicaragua, Bomberos y Policía Nacional. Dado en la ciudad de Managua los 12 días del 20 de junio del año 2015 y firmamos por autorización del presidente. Nosotros, compañeras, quisiéramos realmente también seguir insistiendo que lamentablemente en cosas que hemos dicho, que es darle mucho respeto, diríamos nosotros, a esto de las correntadas, creemos que las familias deben seguir prestándole mucha atención, que los niños, que las personas ancianas no se acerquen a los cauces, que no se acerquen a donde están las correntadas, es un elemento fundamental para proteger la vida. El otro aspecto que queremos llamar la atención también es que tenemos que tomar todas las medidas cuando estamos manejando, cuando estamos conduciendo en las calles. Hay que tomar mucha precaución, especialmente en las noches. Es muy difícil poder identificar el nivel de profundidad que pueden tener las correntadas, especialmente en lugares donde la iluminación no es muy buena. Lamentablemente, esa situación que se dio en la carretera norte, en el centro de Managua, en la pista de la Resistencia el día de ayer, posiblemente se nos va a estar repitiendo. Entonces queremos hacer un llamado a todos los compañeros y compañeras que conducen, especialmente en la noche, que tengan mucho cuidado. Es preferible llegar tarde, es preferible parquearse que nunca llegar. Igualmente queremos seguir insistiendo, ¿verdad?, en que vamos a seguir trabajando en los barrios, en las comarcas, para que todas las familias se incorporen en ese esfuerzo de que tengamos desde nuestras casas los planes familiares. Los planes familiares, hemos dicho de manera muy sencilla, comprende 3 cosas importantes. Uno, todo lo que tenemos que hacer para reducir el impacto de la lluvia. Todas aquellas medidas pequeñas que son, sin embargo, que tienen una gran importancia para protegernos del impacto de la lluvia. Y lo otro, que sigamos conversando con los miembros de la familia de cómo debemos protegernos al momento de la lluvia, especialmente si hay tormenta, especialmente aquellas familias que viven en zonas donde pueden haber deslizamientos de tierra. Tenemos que darle mucha importancia. Hemos venido recomendando que las familias no se vayan a dormir, especialmente las que viven a la par de muros, sin haber dado una mirada para ver si las lluvias no han socavado esos muros y que nos vayan a afectar. Creemos que si mantenemos estas pequeñas recomendaciones, pero importantísimas para asegurar la vida, creemos que vamos a evitar que tengamos que lamentar muertes como la de ese niño. Gracias, doctor. Me comentaba Fidel que anoche mucha gente tuvo que irse a pie, entre las correntadas también, a la casa, regresar a pie, porque las rutas no podían circular después de las 7 de la noche. Todas estas son realidades que tenemos que tomar en cuenta. No podemos comprometernos a cambiar esa situación de la noche a la mañana. Son realidades con las que tenemos que convivir en una ciudad como Managua. Me decía el doctor ahorita que muchos jóvenes o muchos estudiantes de las escuelas de la tarde o de la noche también se quedaron varados. Recomendar entonces, fortaleciendo o reforzando, mejor dicho, lo que afirmaba el doctor, que es mejor esperar en un lugar seguro a correr el riesgo de no llegar. Estas recomendaciones son vitales porque no vamos a ofrecer magia, no podemos ser irresponsables. Y decíamos ahora temprano también
en todas partes se están dando estas enormes inundaciones y sabemos que eso no es consuelo para quienes estamos padeciendo una situación crítica o caótica como la que tenemos en distintos puntos del país y sobre todo en Managua, pero tal vez nos ayuda a comprender que es un fenómeno global, el tema de las precipitaciones anómalas y cómo eso genera de verdad catástrofes, calamidades en todo el mundo, es un fenómeno global. Y una ciudad como Managua, que siempre decimos es muy frágil, muy vulnerable por la manera en que se ha extendido, pues está todavía más expuesta. Pero aquí vivimos, aquí es donde trabajamos, aquí nacimos. A nosotros nos toca como gobierno y como gobierno local ir desarrollando planes progresivos de solución y en eso estamos comprometidos. Pero no podemos decir que mañana va a estar mejor. Convivir con esta situación y proteger la vida es lo que todos tenemos que convocarnos a hacer para evitar pérdida valiosa, porque la vida es lo que no se repone. Ahora, ¿qué nos depara el clima? Tal vez lluvia hoy, tal vez lluvia mañana, ahorita hay sol. 2 o 3 días tal vez de más lluvia, tal vez después no llueva, pero todo es tal vez. Nos decía aquí el compañero Fidel que Marcio no quiere aventurarse a hacer un pronóstico, porque ya nos pasa. Ayer mismo decíamos, va a llover menos, y llovió igual. Entonces, muy cautelosos, muy cuidadosos, muy responsables. ¿Qué podemos decir? Que hoy esperamos lluvia. Ojalá que llueva menos, en el sentido de que nos haga menos daño. Porque por otro lado, quien esté esperando el agua para sembrar y para que esos cultivos germinen y recojamos cosechas dirá, ay, que no digan eso, de que llueva menos, que llueva. Y le están pidiendo a San Isidro que llueva. Así que nosotros seguimos pidiendo que llueva y que nos ayude Dios, que nos proteja y que nosotros nos protejamos también, haciendo todo para prevenir. Tenemos, en términos también de el cuidado que debemos tener en salud, todas las medidas que están los médicos recomendando desde el MINSA, en los centros de salud también. Ayer mismo el doctor Porras nos mandaba las cifras de dengue, de chikungunya, y el mismo doctor Porras, la doctora Castro nos decían antier aquí a lo que hay que tenerle más temores al dengue. Entonces, viendo aquí con el doctor González que en las zonas de más alto riesgo, que nos diga el MINSA dónde vamos a distribuir mosquiteros. Vamos a distribuir mosquiteros porque tenemos que cuidarnos, tenemos que acompañarnos en la lucha por la vida. Duplicar el esfuerzo de los médicos, de las brigadas médicos, más allá de lo que ya hacen todos los días. Hacer recomendaciones, cuidarnos de las neumonías que también son letales, pero el dengue, a veces nos acostumbramos y decimos, tiene dengue, como que fuera una gripe. El dengue es peligroso. No sé si querés dar alguna otra recomendación, Gustavo. Buenos días a todos. Sí, yo creo que lo más importante es estar, todas las familias nicaragüenses, todas las personas estar conscientes de que estas lluvias y estos cambios de temperatura nos pueden traer daño a la salud y por eso hay que protegernos. Pero sobre todo tenemos la obligación de proteger a nuestros niños y a nuestros ancianos, a las personas adultos mayores y a los niños y a las personas que tienen discapacidad. Es decir, todas las personas que tienen dificultades para protegerse por sí mismos debe ser una responsabilidad de la familia y de la comunidad y de todos. Eso es muy importante. Y esa protección son medidas muy simples. Y en cuanto a lo que decía la compañera, yo quiero reforzar que el dengue es una de las enfermedades más peligrosas y que tenemos que recordar que esa bolsa de plástico que botamos a veces, que no tenemos conciencia de que botamos,
esa basura que tiramos ahí, con esta lluvia, se recoge el agua, después viene el sol, ahí el mosquito se reproduce y ahí tenemos un elemento que nos va a dañar o que puede dañar a nuestros hijos, a nuestra familia, a todos. Entonces es muy importante ese trabajo permanente de destrucción de criadero, que significa recoger la basura, ponerla en su lugar, tratar de evitar que se formen esos criaderos. Yo creo que eso es muy importante y aquí la responsabilidad, como siempre lo ha dicho el comandante Daniel y la compañera Rosario, es una responsabilidad compartida por todos. Todos tenemos que hacernos responsables de la salud de nuestras familias y de la salud de la comunidad y de todos los nicaragüenses. Creo que eso sería la recomendación. Gracias, Gustavo. Aquí teníamos lo que son las informaciones de cada día, cada mediodía. No vamos a entrar en ese detalle, vamos a pedirle a los compañeros de la Policía Nacional, comisionado Díaz, comisionado Roger, que más tarde den la evaluación, presenten la evaluación del plan Managua Mejor en días normales. En días de lluvia lo que estamos es coordinados ya, trabajando mejor para atender el desafío que nos plantea esta nuestra Managua, de la que vivimos todos enamorados porque nos gusta nuestra ciudad, la queremos. Managua, linda Managua, pero sabemos que representa un gran reto para todos nosotros. Y bueno, también tenemos las informaciones en relación a los proyectos de energía, las informaciones en relación a la feria del fin de semana, todo lo que es normal que le traslademos a ustedes cada mediodía. Pero vamos a dejarlo tal vez mañana, tal vez el lunes, porque ahorita la prioridad es que todos conozcamos qué pasó ayer. Son detalles que grafican. Dice Fidel que nunca había visto tanto perro muerto que venía en las aguas, porque la gente tiene sus perros para que les avisen de que alguien se está tratando de meter a la casa. Y bueno, el agua se llevó los árboles, se llevó los perros, los animalitos, los enseres. De verdad, una tragedia para muchas familias. Entonces, en solidaridad y sobre todo en trabajo, porque lo que tenemos que hacer es trabajar todavía más cercanamente desde los consejos de desarrollo humano, desde los gabinetes de la familia, para acompañarnos en este momento y para garantizar que tomemos medidas preventivas. Esas medidas elementales, me decía el doctor, en los lugares más vulnerables trabajemos para entregar plástico negro, porque aquellas personas que tengan techos muy frágiles podrían poner plástico negro por si acaso el exceso de agua hace que ese techo corre el riesgo de colapsar, que haya como un toldo de plástico que evite que a las personas les caiga encima los ripios o lo que tenga como techo en su casita. Entonces, son medidas muy simples, muy sencillas, muy elementales, muy rudimentarias, si ustedes quieren, pero que protegen. Y lo esencial ahorita es protegernos. Mientras vamos viendo estas otras acciones que nosotros nos comprometemos a presentar ya con un mapa de todas nuestras vulnerabilidades en Managua y a nivel nacional, y con un mapa de los compromisos que nuestro comandante Daniel nos ha planteado que debemos asumir para ir dando respuesta poco a poco a esta situación dramática que tenemos en la capital y en otros lugares donde la vulnerabilidad sea extrema. Hoy mismo me decía en la mañana, tenemos que hacer la recapitulación de todos los trabajos pendientes por municipio, incluso estamos convocándonos mañana a una reunión especial para ver todos los trabajos, proyectos pendientes que tengamos por municipio en el país, para hacer un plan especial y sobre todo cuando esos proyectos tienen que ver con la seguridad humana, porque nosotros estamos ocupados de garantizar, corresponde a un gobierno comprometido como el del comandante Daniel, a un buen gobierno cristiano, socialista, solidario, garantizar la seguridad humana, que quiere decir salud, que quiere decir educación. A propósito, una cantidad de centros escolares que también han sido afectados, los estamos atendiendo. Es difícil, porque estamos reparando y la lluvia nos está haciendo averías, pero bueno,
esa es la batalla, esa es la vida. Lo asumimos con el orgullo de poderles servir a ustedes y lo asumimos como un privilegio. Y además lo asumimos en la seguridad y en el agradecimiento a Dios nuestro Señor, que nos da salud, nos da fortaleza, nos llena de fe en el futuro, la fe de ustedes, querido pueblo nicaragüense, que es fe de todos. Este es un modelo de fe, familia y comunidad, desde esos valores esenciales de nuestra vida. Como gran familia nicaragüense, a nosotros nos llena de orgullo y de alegría poder servirles, poder trabajar juntos. Sabemos que en nuestra Nicaragua tenemos una inmensa fuerza porque somos una gran familia y porque de verdad creemos, tenemos fe, tenemos fuerza, tenemos alma, trabajamos con el corazón, de corazón a corazón es que trabajamos en esta Nicaragua y cuando tenemos dificultades nos unimos más para trabajar juntos, diciendo siempre la verdad. ¿Qué es posible hacer hoy? ¿Qué es posible y necesario hacer mañana? ¿Y qué es posible e imprescindible hacer para que el futuro sea mejor para todos? Gracias, compañeros, compañeras, mucho cariño de nuestro comandante, de nuestro presidente, y aquí estamos trabajando con orgullo, decimos, con alegría, a su servicio.